escritor francés Jean de La Fontaine dijo: engañar al que engaña es doblemente entretenido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues veamos cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No hacía falta que me engañara, porque al final la mentira tiene patas cortas. Nunca es tarde para poner las cosas en su lugar. Ahora sé a qué atenerme. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Elena, estás demandando a Lian. Dime quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Lian, este señor que está aquí, es mi esposo. Desgraciadamente. Yo estoy demandando a este señor, a este mentiroso, y yo le exijo el divorcio, la separación total, la división de todo el dinero que hemos acumulado en claro, estos 9 meses de matrimonio. Cállate, que estoy hablando Sí, claro, yo. cómo no. El dinero te encanta. Me encanta. Sí, pero Lian, por favor, deja que ella exprese la demanda para yo saber. Doctora, la manutención de mi hijo, que es su hijo también, no es biológico, pero bueno, él le dio los apellidos y lo crió. Eso es lo que yo le exijo a este mentiroso, doctora, porque No aquí empieces donde con la usted falta de respeto. Cállate la No boca. empieces con la falta de Déjame hablar. respeto. Doctora, Ok, le explico. ok, Aquí donde ok. usted ve a este señor, a este esposo tan... Este hombre, ¿Cuánto tiempo llevan casados? nosotros llevamos 9 meses de casados. 9 meses. 9 meses. Por desgracia. ¿Y el bebé qué edad tiene? Mi bebé tiene 3 meses. 3 meses. Ese niño es mi vida, doctora. Sí, ahora. Ok. No, siempre fue mi... No. Tú sabes muy bien que siempre ese Ok, niño ha sido mi vida. escúchame, vamos a dejar, deja la tragedia un momentico, por favor. Vamos a expresar la demanda, déjame ver qué es lo que pasó aquí, luego tú respondes, pero vamos a dejar un poquito Disculpe. las emociones afuera hasta que podamos ver qué está pasando. A ver, ¿qué es lo que pasa? 9 Mire, meses de le explico. matrimonio. Este señor es un mentiroso. Este hombre me engañó a mí, me enamoró, me pintó todo ese castillo tan lindo que se le pintan a las mujeres y que, por supuesto, todas caemos. Este hombre que está aquí es lo que le llamamos en Cuba un p***. No hay ningún Te los metí un los veces. pin- ¿De qué un tú sacas? ¿De dónde tú sacas eso? de Un todo, ¿De de dónde todo, tú de sacas todo, eso? que dinero? hemos hablado de todo. Pero, ¿con qué base tú tienes? No seas tan mentirosa. Ok. Discúlpame, doctora. Ok. Definamos el término de que tú para no repetir la palabra, porque siempre va a quedar con un beat. Bueno. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso? Es un prostituto. Un hombre que se acuesta con otros hombres. Yo no me acuesto. ¿De por dónde tú sacas que yo me acuesto con un por hombre? ¿En qué tú te de basas todo, para de decir todo, eso? De todo, Ok. de todo, de todo. Ok, momentico. O sea, viene siendo el prostituto de hombres, como la jinetera viene siendo la Exacto. prostituta Ajá, de... exacto, Ajá. exacto. Entonces, ok, ya, perfecto. ¿Por qué tú dices que él es eso? Nosotros nos conocimos hace 9 meses, nos enamoramos, todo fue muy bonito, nos casamos, yo vengo a este país, yo llevo 3 meses en este país, yo aquí no tengo ningún familiar, yo aquí estoy sola, doctora. Totalmente, yo vine a este país enamorada de este señor O que sea, está aquí. él fue a Cuba. A Cuba, yo lo conocí en Cuba, Ok. mediante mi primo. Yo lo conocí en la peor etapa de mi vida. Yo le explico, yo acababa de separar de mi pareja, yo estaba embarazada, me acababa de enterar, no me podía sacar la barriga y tenía que asumir con eso. Yo fui a... Yo me doctora, sentía cállate. muy mal, doctora, yo estaba pasando por un momento de mi vida, imagínese, sola. Y yo quería enfrentarlo todo eso sola. Lo conozco a él, me invita a salir, todo fue muy bonito, de verdad que fue una relación muy bonita. Él fue varias veces a Cuba, salimos. La primera vez que fue no tuvimos ninguna relaciones sexuales ni nada. Siempre se prestó así muy atento conmigo. E incluso quiso asumir la barriga. La Me paternidad. propuso matrimonio, Sí, nos doctora. casamos, tuvimos una boda magnífica. Yo no vine a este país con ninguna necesidad de venir porque yo nunca tuve en la cabeza aquello de no, me quiero ir del país. Yo tenía mi vida hecha en Cuba. Mi casa, Sí, tú tenías mi muy estudio, bien mi trabajo, planificado todo. Tú Todo. estabas No, loca no por seas irte tan de Cuba. mentiroso, no estás seas diciendo mentiroso, no te cosas que engañes. Di la verdad. Dile a la Estabas loca doctora. por irte de Dile Cuba a la y me doctora. usaste a mí. Ven, Me que usaste a mí. demasiadas Me usaste a mí. emociones andando. Estás mintiendo. Ok. Disculpa, Ok, doctora. entonces, ¿qué descubriste? Yo llego a este país hace 3 meses. Cuando yo llego todo fue muy bonito. Imagínese, enamorada, todo perfecto. En Cuba, cuando él me hablaba de su trabajo, él siempre me decía que él era de seguridad, él trabajaba de seguridad. Nunca me profundizó en el tema porque nunca hubo motivos para eso. Para mí, seguridad era una cosa normal, como trabajar en una discoteca, como trabajar en un restaurante, en cosas con... Guardaespaldas, ese algo tipo de así. cosas. Nunca le dimos importancia a ese tema. Aparte, no quería que pensara que yo estaba interesada en el dinero, porque de verdad que él tiene una buena posición económica, él gana bien. Ok. Yo llego a este país, todo muy bello. A medida que van pasando los días, empiezo a ver sucesos extraños. El trabajo de él es un trabajo que no tiene horario.
Bueno, seguridad casi nunca tiene horario. Lo mismo a las 3 de la mañana, que son 2 días que se va de viaje, y me pongo a recoger un día la casa y limpiando. Cuando estoy acomodando las cosas del bebé, abro una gaveta y me encuentro una java llena de condones y de un pomo de vaselina. Cosa que me sorprende mucho porque es que él y yo nunca hablamos de eso en Cuba. Jamás. Nosotros nos protegemos. Al principio sí, pero ya no, porque Ya te somos una expliqué pareja. eso de qué cosa era. Ok. Mi niño se me enferma un día. Imagínense, yo sola, doctora, yo no tengo a quién llamar, yo no conozco a nadie, porque a todas estas nunca me ha presentado a nadie aquí. A nadie. Yo soy el cuadrito que él trajo a este país, la boba que él piensa que es la cubana bobita que trajo para toda su fachada. Pero qué fachada, si yo... Difícil la Cállate, cubana bobita. ¡Cállate! Doctora, Difícil. Ajá. me trae aquí, perfecto. Empezamos con la discusión por el problema del trabajo, porque mi niño se me enferma y yo lo estoy llamando a él, eran las 3 de la mañana corriendo, yo no tenía a quién llamar. Ajá. Y no me contesta el teléfono. No me contesta el teléfono, yo tuve que irme para el médico con el niño sola. Todo perfecto. Cuando llega el otro día a la casa, porque llegó al otro día de trabajar, él entra directo al baño, se va a empezar a dar una ducha y yo, para evitar y entrarle más relajada, porque supuestamente estaba trabajando, cuando abro, lo veo que él está muy bronceado, con un color muy bonito. Cuando veo, tiene una marquita de una truza. Usted sabe que eso no es común en un hombre ponerse truza para ir a la playa. Le pregunto porque que eso no es... Él no es así. Él se pone chon y me dice que estaba trabajando. Le pregunto que dónde, porque es que nunca me dice exactamente. Es aquí, allá, pero me da una vuelta y al final nunca me dice. Y yo no sé, doctora. Yo amo a este hombre, pero es que no sé nada. Me está dando una vuelta que no entiendo con esto del trabajo. Siguen pasando los sucesos. Otro día ahora estamos almorzando y le entra un mensaje de WhatsApp. Me doy cuenta por una foto que entra. Cuando miro, porque ya tenía ese bichito, usted sabe que la mujer tiene ese sexto sentido, esa curiosidad. Cuando miro es un mensaje de texto que parece un hombre, porque veo una foto que decía Daniel con unos corazoncitos, doctora. Le pregunto, pero él rápido mira el teléfono y me dice, tengo que trabajar. Le digo, pero ¿por qué te está escribiendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es que tengo que trabajar. Siempre fueron los problemas generándose por el problema del trabajo. Nunca me explicaba, nunca me hablaba claro, doctora. Él me engañó. Me engañaste. ¿Tú sabes que yo te engañé? Lo cogí en el baño bañándose y salgo al cuarto a buscarle la toalla y cuando entro le suena el teléfono y, evidente, como no lo cogí a tiempo, era un mensaje de voz de un hombre que yo traigo el mensaje para que usted lo escuche, doctora, porque ya eso fue lo que le puso la tapa al pomo, doctora. Okay. Ya ahí es donde yo me di cuenta que yo estoy casada con un hombre que tiene una doble vida. ¿Cuál doble vida? Una doble vida. Ok. Déjame escuchar el mensaje, señor director, por favor. Oye, papito, acuérdate, te espero a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Si quieres que yo te pase a recoger, llámame y me dices si te recojo o no. Si no, nos vemos allí. ¿Ok? Bueno, besitos. Besitos. ¿Qué tiene el mensaje? Besitos. ¿Qué tiene el mensaje? Besitos. Dice, ¿por Besitos. dónde nos vamos a Doctora, acostar? ¿O qué rico nos cuando yo acostamos? escucho este ¿O qué rico mensaje- sexo tuvimos? Sí, Ok, no dice nada el mensaje. Cuando yo escucho este mensaje, ya yo estaba muy alterada. Y entonces aproveché un día y le fui viendo más o menos para tratar de cogerle cuál era la contraseña del teléfono. Se la cojo, les reviso sus mensajes y todos sus textos son de hombres, doctora. Todos son hombres mayores, todos tienen la misma edad, Clientes el mismo míos. perfil. Clientes míos. Clientes hombres, todos tienen los mismos textos con corazoncitos, te veo fotos que les mandan igual. Cuando yo veo eso, yo lo llamo y empiezo a discutir con él. Porque él me está engañando, doctora. Él no me dijo a mí nunca que su trabajo era con hombres, acompañándolos para tener relaciones. Eso no fue lo que él me explicó. Si no, yo no hubiese venido. he tenido relaciones con ningún hombre. Yo no me Ya. caso contigo. Ok. Déjame preguntarte algo. ¿Ustedes todavía tienen una vida sexual? De maravilla, doctora. Completamente. Ok, perfecto. De Ok. maravillas. Ok, está bien. Ok, ¿cómo respondes a la demanda? Ella dice que tú eres un fraude y que la has traído aquí engañada. Yo no entiendo muy bien por qué. Yo realmente estoy siendo demandado, pero yo estoy aquí porque yo quiero una contrademanda. Ay, Yo ay, realmente quiero anular este matrimonio. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me siento usado, me siento estafado. Usado. Esto es un fraude. ¿Y Esta yo? mujer que usted ve aquí, que parece una mosquita muerta, que Ah, no yo sé soy la nada, mosquita muerta. que es la más Sí, enamorada sí, del sí, mundo, sí, esta sí. mujer me usó. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo fui a Cuba y me hice cargo de esa criatura, pero no me hice cargo de esa criatura así, Ay, ahora por te gusto. pesa. Silencio tú ahora. El padre de esa criatura se desentendió. Cuando se enteró de que ella estaba embarazada, la dejó tirada y se desapareció de su vida. Y ¿Es yo, verdad? como la conocí, me gustó, yo fui varias veces ¿Verdad? a Cuba, le llevaba regalos, íbamos a salir, estaba todo bonito. Yo realmente me enamoré Como de yo ella. de ti igual. Y yo dije, está embarazada, qué bueno, al final el padre no es el que hace, sino el que lo recibe, que le pone el apellido, que lo cría. Doctora, ¿cómo usted cree que yo puedo seguir con ella después que ella me utilizó, doctora? Mire, ya no sabe bien esto. ¿Sí? Yo tengo la evidencia Ajá. de mensajes, porque ese padre biológico de esa criatura la dejó tirada.
Ajá. Pero hace poco tiempo él cruzó la frontera y estaba viviendo, creo que en Kentucky, y se están comunicando, doctora, un hombre que la dejó tirada. Doctora, los mensajes Yo lo asumí, dicen eso que es yo- A ver, traición. ahí está aquí. ¿Dónde están? En Miami. Envíame una foto del niño y ella le envía foto del niño. Los mensajes no dicen nada. ¿Viste traición. cómo se parece a mí? Ese hombre, tú tienes que haberlo Estoy enterrado. planificando haberlo enterrado. viajar. Mira, Si tú hablas Dime de qué traición, piensas. eso tú me traicionaste, ¿sabes qué? Yo de eso me di cuenta de que tú me usaste para venir a este país porque ya tengo residencia. Porque soy ciudadano americano y tú no tienes residencia. ¡Lian! Ay, Dios mío, ¿cómo se van a separar estos dos? Yo no entiendo. ¿A qué te dedicas tú? Doctora, así como existen damas de compañía, existen caballeros de compañía o personas de compañía. O sea, Caballeros existen sexuales muchos de tipos. Lo que compañía. pasa es que viene de Cuba. La mentalidad es diferente, la Y cultura es somos diferente. bobas. Y hay trabajos que no conocen. Pero en este país hay mucha libertad y hay muchos tipos de trabajo. Como este que yo hago. Yo no me acuesto con los clientes, yo simple y llanamente le brindo compañía, porque hay muchos señores mayores que están solos, le tienen El servicio fobia a la completo. cállate la boca y El déjame servicio hablar. completo. Le tienen fobia a la soledad. Yo los hago pasar un momento alegre, se Pero ríen tú somos una conmigo, mujer. puedo hablar de cualquier Porque cosa, tiene que me ser gusta un bailar. hombre. Y entonces yo le proporciono compañía. No es lo mismo ir a un teatro solo que ir con una compañía, a un ¿Verdad? hotel. Ese es mi trabajo. Es Pero eso no verdad. quiere decir que yo me acuesto. Ellos tienen una sola prueba que verdad. demuestre No la que yo me tengo. acuesto con Pero- ellos. Es verdad que la mayoría son ¿Y por qué no homosexuales. mujeres? ¿Y por qué no me lo Pero dijiste? eso es, ¿usted sabe por qué pasa eso? Porque yo realmente no me promociono en una página web ni nada. Lo No, mío ha basta sido sería. de referencia. De voz en voz. De voz en De voz, voz de en voz, referencia. entre El primer todos esos cliente que tuve viejitos. me recomendó y así se fue pasando la voz y realmente he tenido éxito, gano Sí, muy buen mucho dinero, éxito, mucho, pero mucho. nunca me acuesto con mis clientes. Trabajas muy bien, el Perfecto. trabajo lo haces Ok. completo, de inicio a ¿Quién final. tiene testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo del demandado. Es un Porque te cliente todo. mío de hace Mi un cliente tiempo. también. Ah, Sí, son amigos míos también. mira quién es. Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, El de los doctora. corazoncitos. Mira, Usted es falta de Daniel. respeto, una persona- Yo soy de los Daniel. corazoncitos. Oigan, hagan silencio. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y usted? Yo muy bien, gracias. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo vengo a declarar aquí que esta señora o está loca No, o yo está estoy mal loca. de la cabeza. Loca, ¿Por loca, qué? loca. Porque Loca, nada usted de que eso no que sabe ella cómo dice es. es Interrumpa, deja cierto. que hable. Escucha. Este señor es un muchacho muy buena persona, muy alegre, muy entusiasta y lo que sirve es de compañía, ¿no? Y lo contrato a él para que me acompañe a ciertas cosas, ¿no? ¿Usted es gay? Yo soy gay. Ok, No, perfecto. lo está diciendo. Dígame Sí, ¿qué algo. tiene que ver? Y- ¿Y qué tiene que ver eso? Oiga, que se callen. ¿Y estas compañías nunca culminan en nada más que compañía o culminan en algo más? No culmina en nada más. Eso es problema de que lo contrate y de la No hay persona. happy ending. ¿Eh? El final feliz, no hay a final veces feliz. no hay final eso lo feliz. dicen. Eso es una idea de las personas. No, pero dígame la verdad, seamos realistas. El muchacho bonito, está bonito. guapo. En Uno un está momento- gastándose el billetico En para la cosita se ve muy compañía. sexy. Claro. La manito En se un momento resbala. puede que hubiera existido algo. Ajá. Pero en estos momentos yo lo veo a él como un hijo mío. El hijo que nunca tuve. Bueno, buscas una hija. Nada más. No le interrumpa, por favor. Le deja que tengo hable. Tú no cariño, estás escuchando lo que todas está esas diciendo. cosas, lo he aconsejado mucho. Ese muchacho está bien enamorado de ella. Ella es la que tiene el problema en la cabeza. Yo no tengo problema. todas mis amistades Él me engañó. que me lo han recomendado a él, me han dicho que nunca han estado con él tampoco. Obviamente, Perfecto. ¿no? Ok, perfecto. El niñito vino. Sí, doctora. El Mi bebito. niñito vino, yo lo traje. Ah, qué bien. Vamos a traer al niñito con la doctora Geisha Menéndez. Doctora, Ahora, tú sabes a mí la risa que me da de todo esto. Ellos son cubanos. Y yo me he dedicado últimamente a ver a la cantidad de películas cubanas. Cantidad, muchas. Y me doy cuenta que esto que estamos hablando aquí es un tema que el cubano maneja con una facilidad más grande que nadie. Que nadie. Este tema. En Cuba la gente vive mucho de ser compañía de otros y más allá de compañía. Número uno. Y lo que le pasó a ella, le pasa a muchas muchachas cubanas también. Con Sí, la doctora, pareja, etc. pero podía haber Doctora, hablado ¿cómo está conmigo. usted? Bien, doctora, ¿cómo está? Bien. Vamos a ver, está bonito ese bebé, ¿no? Pero mira qué cosita más linda. doctora. Ven ese- aquí, ese bebé es échate mi pa' allí, vida. niño. Yo me gustaría... Sí, échate para allá, muchachito. Ven para acá, papi, ven. Ven conmigo. No, mira, mira. Venga acá, chiquito, ven. Ah, pero mira qué cosita más rica, Dios mío, qué bonito está. Hola, Pipo.
Él es muy bueno, doctora. Es bueno, ¿no? Esa es mi vida, doctora. ¿Y este se porta bien con él? Sí, él tiene delirio con el bebé. Esa es mi vida, Esa es su doctora. vida. Yo no quiero... Yo estoy velando por el futuro de ese niño. Yo no quiero que ese niño tenga un mal futuro. Yo soy su padre. Pero no puede tener un futuro basado en mentiras, entiéndeme, en Pero engaños, aquí la me mentirosa eres tú que no dolió. entiendes mi trabajo. Pero ¿por qué no lo tengo entiendes mi en primer trabajo. momento? Cállate. Claro que no te iba a decir la verdad en primer momento. Estás loca. Y a él le duele que tú estés hablando con el padre del niño, que le dijiste que estabas Yo le expliqué, vio los mensajes. Tú le dijiste que estaba desaparecido el hombre. Es verdad, Pues yo no no lo sé cómo está. me localizó. Pues yo te no localizó. Sé, pero no hablé más nada. No, yo. Ya. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho, papá? ¿Qué pasó, cochito? ¿Qué pasó? Ve con tu mami. Quédate aquí. Oye, lo que te voy a decir. Viniste a perder el tiempo aquí a caso cerrado. De primer momento cuando se abrió este caso y ustedes empezaron... ¡Ta! Lo único que yo veía desde allá arriba era... Te quiero, me gusta, qué rico está, qué rica está. Ay, te quiero. Ay, eso fue lo único que yo vi desde allá arriba. No se pierdan en el engaño. Nosotros hemos vivido engañados toda una vida, 50 y pico de años engañados. Ven con papi. Así que no se pierdan en la bobería, en los engaños y la tontería. Ya tú sabes toda la verdad, ¿ok? Y ya él sabe toda la verdad también de tuya. A mí me parece que los clientes de él son buena gente, hazte amigo de ellos. Son buenas personas, usualmente. Bueno, pues ya, ahora te lo digo ya. Te lo digo aquí delante de todo el mundo. No hay mentira, no hay nada que decir. Ya saben la verdad. Te niego el divorcio, la división, les deseo felicidad y dense un beso y caso cerrado. ¡Ya! Pasando por un momento de mi vida, imagínese, sola. Y yo quería enfrentarlo todo eso sola. Lo conozco a él, me invita a salir, todo fue muy bonito, de verdad que fue una relación muy bonita. Él fue varias veces.